Bienvenidos a la Universidad Continental y bienvenidos al curso de alta tensión. En esta unidad veremos el tema efectos de la alta tensión. ¿Qué son los procesos electromagnéticos oscilatorios? Cuando hablamos de procesos electromagnéticos oscilatorios, nos vamos a referir específicamente a las sobretensiones que pueden producirse en los sistemas eléctricos de potencia. Dichas sobretensiones pueden ser sobretensiones de tipo transitorio, ¿no? Las cuales pueden ser ocasionadas de repente por el accionamiento de los seccionamientos, por ejemplo, en una subestación de potencia, o también podrían ocurrir por las descargas atmosféricas, ¿no? Debido a el impulso de rayos sobre una línea de alta tensión. ¿Qué son las sobretensiones y cuáles son sus efectos en los sistemas eléctricos de alta tensión? Bueno, cuando hablamos de sobretensiones, ¿no? Lo primero que se nos puede venir a la mente son incrementos, ¿no? De los valores nominales de la tensión. Ahora, estos incrementos pueden ser pequeños, pueden ser grandes, pueden ser temporales o pueden ser permanentes. Históricamente las sobretensiones se clasificaron por su origen, externas e internas, las primeras debidas a rayos, descargas atmosféricas y las segundas debidas particularmente a las maniobras en la red. En tal sentido, vamos a ver que pueden existir sobretensiones que pueden ser permanentes, que pueden ser ocasionadas de repente por diferentes factores, por ejemplo, una sobretensión permanente podría ser ocasionada de repente por una baja carga y una falta de regulación en un transformador, por ejemplo, ¿no? Esto puede ocasionar una sobretensión permanente. Ahora, también podemos tener otro tipo de sobretensiones transitorias, las cuales son ocasionadas por las descargas atmosféricas, por ejemplo, el impacto del rayo, es lo que se puede ver en la figura que tenemos en la diapositiva, o también por las operaciones de maniobra de los interruptores o los seccionadores que se pueden tener en las subestaciones de potencia. ¿Qué son las sobretensiones transitorias de origen atmosférico? Este tipo de sobretensiones son las ocasionadas por el impacto directo del rayo sobre los sistemas eléctricos de potencia, específicamente sobre las líneas de transmisión. En este caso, aproximadamente el 20% de las sobretensiones que se producen pueden ser de origen atmosférico, pero sin embargo son de las más nocivas que pueden existir, ya que pueden causar el envejecimiento o la destrucción de los equipos. ¿Qué son las sobretensiones transitorias de maniobra? Este tipo de sobretensiones están causadas principalmente por conmutaciones de potencia en las líneas de red, accionamiento de motores, dispositivos de mando, etc. Es decir, cada vez que tenemos una subestación de potencia y actúa un interruptor o un seccionador, pues se van a presentar este tipo de sobretensiones de maniobra. Se dice que son mucho más habituales que las sobretensiones que se pueden producir por descarga atmosférica. Es decir, este tipo de sobretensiones pueden más o menos tener una frecuencia de entre un 75 a 80%. La sobretensión en este caso no es muy elevada, de manera que produce en la mayoría de los receptores un envejecimiento prematuro o un mal funcionamiento. Este tipo de sobretensiones se pueden apreciar en la diapositiva que estamos viendo, ¿no? Como nosotros podemos representar en las imágenes de la izquierda justamente un esquema, ¿no? Con el principio de maniobra. Y sin embargo, en la parte derecha podemos tener otras figuras en las cuales vamos a ver, ¿no? Cómo en este caso las ondas pueden sufrir deformaciones y pueden presentar oscilaciones, ¿no? Por lo tanto, este tipo de sobretensiones, ¿no? Al final también van a afectar el tiempo de vida de nuestros equipos si es que no son controladas adecuadamente.
¿Cómo funcionan los dispositivos de protección contra sobretensiones en los sistemas de alta tensión? Bueno, en las imágenes nosotros estamos apreciando lo que se conoce como pararrayos, ¿no?, en media tensión. Podemos ver que este tipo de materiales o de este tipo de dispositivos están hechos de materiales dieléctricos, ¿no?, los cuales ante la presencia de un nivel elevado de tensión lo que hacen es trabajar como si fueran un material conductor. Pero sin embargo, ante las condiciones de bajos niveles de tensión, actúan como materiales casi perfectos aislantes, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hace cuando el rayo impacta, por ejemplo, en la línea, ¿no?, entonces al generarse una tensión muy elevada, automáticamente este dispositivo se va a convertir en un conductor, el cual va a derivar toda esa tensión residual, la va a derivar hacia tierra. Por lo tanto, es importante en tal sentido que también exista un adecuado sistema de puesta a tierra. ¿Por qué? Porque al existir corrientes elevadas, ¿no?, esos conductores de cobre tienen que ser adecuados para soportar las temperaturas elevadas y las corrientes elevadas que se van a producir por el impacto de las descargas atmosféricas. Estos dispositivos funcionan de manera similar tanto en sistemas de media tensión, por ejemplo, en un 13.2, un 22.9, un 33 kV, o podrían trabajar también de forma similar en subestaciones, por ejemplo, de 60 kV, de 220 kV o de 138, ¿no? Es el principio de funcionamiento que tienen estos sistemas. La deformación de las ondas por causa de las bobinas y capacitores. Cuando trabajamos con sistemas de distribución, ¿no?, podemos tener conectados a nuestros sistemas de distribución diferente tipo de elementos, sobre todo cuando trabajamos en baja tensión. Vamos a tener elementos que pueden ser capacitivos o pueden ser elementos inductivos. Ahora, según la misma configuración de las líneas, ya sea en media tensión o alta tensión, también pueden aparecer efectos capacitivos o efectos inductivos en las líneas. Ahora, en esta diapositiva lo que nosotros podemos ver es cómo las ondas de la tensión se pueden deformar específicamente por estos efectos, ¿no?, ya sea por el efecto capacitivo o el efecto inductivo. Y como ejemplo se puede ver una gráfica en el lado derecho donde se puede ver lo que pasa, por ejemplo, con la deformación de la onda en el caso de la inserción, por ejemplo, de bobinas incandescentes y la comparación que puede tenerse con un tubo fluorescente, ¿no? En este caso, el tubo fluorescente va a tener un efecto capacitivo, el cual puede generar una deformación de la onda de la corriente. En este caso también podemos verlo de la misma forma con la alimentación, por ejemplo, de una computadora, un ordenador, ¿no? Y también lo que pasa con los variadores de velocidad de motores asíncronos trifásicos, ¿no? Estos pueden causar en general deformaciones de las ondas, ya sea de tensión o deformación de las ondas de corriente. Y lo que está apreciando en este caso en la gráfica son deformaciones de las ondas de corriente. Claro que si vemos esto a gran escala, ¿no?, vamos a ver que también si tenemos un sistema eléctrico que está constituido, ¿no?, por cargas muy inductivas o muy capacitivas, vamos a ver también estas deformaciones, ¿no?, que van a darse también a niveles de tensión mucho más elevados. Materiales aislantes y semiconductores. Los sistemas de alta tensión requieren del uso adecuado de materiales aislantes y semiconductores. Hay que tener en cuenta que los materiales aislantes son aquellos que van a tener una alta resistencia al paso de la corriente eléctrica. Entonces, estos materiales son muy necesarios, por ejemplo, en el aislamiento de los conductores subterráneos. Existen materiales también en equipos de patio de llaves de las subestaciones, los cuales requieren justamente de estos materiales aislantes. Los aisladores, por ejemplo, ¿no?, aisladores de las líneas de transmisión
o también aisladores usados en sistemas de distribución requieren, ¿no?, buenos materiales aislantes. También podemos tener otro tipo de materiales aislantes, ¿no?, como por ejemplo el hexafluoruro de azufre, o conocido como SF6, que es un gas inerte, el cual se usa mucho en los interruptores de potencia, justamente por la capacidad que tiene para extinguir el arco eléctrico que se puede producir dentro de los terminales del interruptor cuando se realizan maniobras de cierre o apertura con carga. También podemos tener materiales semiconductores, y estos materiales semiconductores son particularmente muy reconocidos porque tienen comportamientos diferentes. Cuando tenemos, por ejemplo, un pararrayos, el pararrayos o descargador de sobretensiones puede actuar como un aislante cuando trabaja a tensiones nominales de servicio, pero sin embargo cuando entran sobretensiones, por ejemplo, por descarga atmosférica, este material se puede volver un conductor, por lo tanto puede disipar estas sobretensiones a través del sistema de puesta a tierra. ¿Cuáles son los criterios de diseño de una puesta a tierra? Bueno, para diseñar una puesta a tierra se tiene que trabajar bajo la consigna de que esta puesta a tierra tiene que tener una resistencia de aislamiento muy baja, ¿no? Esta resistencia, cuanto menor sea, va a permitir una mayor disipación de estas corrientes que pueden aparecer por efecto, por ejemplo, de las sobretensiones. En este caso, en los sistemas de alta tensión, las puestas a tierra se suelen utilizar para disipar, por ejemplo, estas tensiones, o llamaríamos más bien sobretensiones de tipo transitorio que pueden aparecer en la red. Entonces, justamente uno de los criterios que se tiene que tomar en cuenta fundamentalmente es la baja resistencia que tiene que tener esta puesta a tierra, ¿no? Adicionalmente tiene que haber un valor equipotencial, es decir, que esta puesta a tierra tiene que tener el mismo valor en todos los puntos. Normalmente dentro de una subestación de potencia lo que se hace es hacer un enmayado, ¿no?, con diferentes puntos en los cuales se van a tener varillas de cobre, las cuales van a estar unidas entre sí a través de conductores, en este caso de cobre puro, ¿no?, los cuales pueden estar unidos o soldados a través de soldadura aluminotérmica. En este caso, en las subestaciones de potencia, todos los elementos metálicos tienen que estar aterrados. Por ejemplo, también incluso todos los vallados perimetrales también se tienen que aterrar. Protección contra descargas atmosféricas. El siguiente caso que se presenta a continuación y que se muestra en la gráfica nos muestra la protección contra descargas atmosféricas y transitorios en instalaciones. Específicamente lo que vamos a ver es un sistema de protección contra descargas atmosféricas formada por un pararrayos de tipo Franklin, el cual se puede instalar en lo alto de un edificio. ¿Qué funciones tiene este pararrayo? Para empezar, capturar el rayo en un punto determinado, conducir la energía a tierra de forma segura, disipar la energía a través de un sistema de baja impedancia, a través también de una unión equipotencial, ¿no?, que se puede apreciar en el punto 4, conectar a toda la red de tierra del edificio, proteger los equipos de trascientes en línea de potencia, proteger contra trascientes o transitorios, ¿no?, en la línea de datos o comunicaciones. Esas son algunas de las funciones que se pueden encontrar en un sistema de pararrayos con equipo de protección contra descargas atmosféricas. Conclusiones. 1. Tanto las sobretensiones de origen atmosférico como las de maniobra pueden causar daños en las instalaciones de alta tensión si es que no son derivadas a tierra. Efectivamente, el pararrayos, en este caso,
tiene la función de derivar las sobretensiones, ya sea de maniobra o de origen atmosférico, hacia tierra. Si esto no sucediera, los daños serían irreparables. 2. Tanto en líneas de transmisión como en sistemas de distribución de energía es necesario realizar cálculos para la coordinación del aislamiento y la selección de un adecuado tipo de pararrayos a fin de evitar daños en los sistemas por sobretensiones. Efectivamente, se deberían de realizar los cálculos apropiados. Todo ello dependerá de los niveles de tensión con los cuales estén trabajando, dependerá de la altitud del sistema en metros sobre el nivel del mar al cual también se esté trabajando. 3. Es importante considerar los materiales aislantes para la selección de conductores, aisladores y otros necesarios en alta tensión. Efectivamente, es necesario considerar materiales adecuados según la necesidad de cada dispositivo, según la necesidad de cada sistema o subsistema dentro de un sistema eléctrico. Por ejemplo, los conductores, ¿no?, utilizarán materiales aislantes que son diferentes en muchas ocasiones a los materiales que se usan, por ejemplo, para los aisladores de porcelana o los aisladores poliméricos. Sin embargo, por ejemplo, los seccionadores o los interruptores podrían incluso utilizar gases como el hexafluoruro de azufre. 4. Es de vital importancia un adecuado diseño de la puesta a tierra y en instalaciones de alta tensión para así poder derivar a tierra las corrientes residuales producidas por el impulso de rayo. Siempre, dependiendo cuál sea el tipo de sistema de pararrayos o de descarga de sobretensiones, el uso de la puesta a tierra tiene un valor importantísimo, ya que justamente la puesta a tierra es la cual nos va a ayudar a poder derivar a tierra las sobretensiones, esa gran corriente que se produce. Si es que no tenemos un conductor adecuado, no se va a poder derivar a tierra y se va a quedar dentro de la instalación, lo cual puede tener grandes daños en las instalaciones.